En una polémica decisión, Donald Trump anunció un plan para enviar a los indocumentados a la prisión de Guantánamo. Él aseguró que el lugar tiene espacio para 30.000 migrantes. Vamos a verlo. El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados, cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, SAR de la Frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones. Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados. Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Laken Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano. El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos. Esto se da al mismo tiempo que la administración decidió revocar la extensión de TPS para los venezolanos. Firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional en la que rechazamos lo que se hizo para atarnos las manos y vamos a seguir el proceso de evaluación de todas estas personas que están en nuestro país, incluyendo a los venezolanos que están aquí y miembros del Tren de Aragua. Una decisión que afecta alrededor de 600.000 venezolanos. En su última semana, la administración Biden extendió la designación de estatus de protección temporal para Venezuela, Ucrania, El Salvador y Sudán. Tom Homan también aseguró que los miembros del Tren de Aragua son una amenaza a la seguridad nacional del país y el objetivo número 1 de la administración, y serán sacados de Estados Unidos de cualquier manera, sea a Venezuela u otro lugar. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. Celia, por este informe. Bien, hay que tener en cuenta aquí muchas cosas que vamos a analizar así rápidamente. En primer lugar, Donald Trump plantea esta reapertura de la prisión de Guantánamo, que es una base militar en Cuba, que él bien dice, o sea, tiene espacio para 30.000 personas. Tampoco es que sea enorme, pero esto lo dice porque realmente los centros de detención para migrantes no tienen capacidad para tantas personas. En realidad tienen capacidad para unas 41.000 personas. Pero Donald Trump se ha puesto como meta expulsar a casi 10 millones de personas. Entonces no hay lugar para poner a tantas personas. Él está pidiendo a los agentes de inmigraciones, que los están viendo, esos que tienen esos chalecos que dicen ICE, detener a gran cantidad de personas. Pero no tienen tanto espacio para ponerlos a todos. Tampoco hay dinero en ese momento para poder ampliar esto. Claro. Entonces está echando mano de lo que tiene más cerca. Esta controvertida base militar de Guantánamo, donde hay una prisión. De hecho, en Guantánamo ya hubo migrantes. Durante los años 90 pusieron ahí a gran cantidad de cubanos, haitianos que eran detenidos en el mar. Los capturaban en el mar tratando de llegar a Estados Unidos. El fenómeno de los balseritos. Así es, los capturaban, los enviaban a un recinto especial dentro de la base militar de Guantánamo mientras esperaban juntar varios y ver cómo deportarlos. Sí hubo migrantes en Guantánamo. Esto también contrasta con el discurso que repite Donald Trump en todo momento. Estos criminales, estos migrantes criminales, estos delincuentes, esta ola de delincuentes, como estábamos hablando, es parte de un discurso que busca que tarde o temprano todos los ciudadanos en Estados Unidos vinculen al migrante con el criminal. O sea, que ya se convierta en una cosa. Un migrante y un delincuente son lo mismo. Y si se dan cuenta, es la misma retórica que emplean, o las mismas palabras que utilizan todos sus funcionarios. Los migrantes que son delincuentes, estos migrantes, estos criminales,
y lo van repitiendo. De hecho, la Secretaría de Prensa o la Secretaria de Prensa se refirió como basura a los criminales, a los migrantes, en un video sumamente polémico. Entonces, es esta repetición constante lo que busca hacer Trump para meter esta idea en los ciudadanos y también, lógicamente, buscando un marco legal que los favorezca para poderlos expulsar. Y sucedió muchos años antes. La prisión de Guantánamo se utilizaba para los delincuentes terroristas de Al-Qaeda. Recordemos que eran ellos luego de los ataques los atentados a las Torres Gemelas. Pero por otro lado, en algún momento también en esta extensión de la narrativa se entendía que todo aquel que era musulmán era terrorista. Y se daban ataques a migrantes. Y hay esta película famosa que se llamaba Yo soy Khan y no soy terrorista, tratando de hablar de la realidad desde el otro lado, para todos aquellos que habían quedado inmersos en medio de una batalla con un grupo terrorista real y devastador, por cierto. Así es, lógicamente, en torno a la prisión de Guantánamo hay todo un velo así de misterio, porque no se sabe mucho de este recinto. O sea, las personas que han salido de ahí han revelado situaciones durísimas, pero hay que tener en cuenta que Donald Trump está echando mano de esto porque en su primer gobierno él ya utilizó recintos militares para enviar a migrantes. Recuerden el caso de los niños que viajaban solos y los enviaban a bases militares que también fueron duramente cuestionados porque los niños estaban enjaulados. Pero ahora que hablamos de Guantánamo, este recinto ha sido cuestionado también durante muchos años por diferentes denuncias de violación de derechos humanos. En la siguiente nota vamos a conocer un poco más de este lugar. Su nombre está asociado a torturas, aislamiento, violación de derechos humanos y el más profundo hermetismo. La prisión de Guantánamo es parte de una base estadounidense en suelo cubano, que aún alberga a prisioneros acusados de terrorismo, divididos en secciones bajo estricta vigilancia. En algún momento estuvieron recluidos hasta 780 prisioneros, pero hoy solo quedan menos de 70. Los detenidos de menor peligrosidad son enviados a celdas pequeñas, hacinadas y carentes de atención médica básica. Sin embargo, los más peligrosos permanecen en lugares más pequeños y carentes de servicios higiénicos. Organizaciones como el Centro de Víctimas de Tortura han documentado tratos inhumanos terribles, incluyendo aplicación de drogas en contra de la voluntad del detenido, simulacros de ahogamiento, privación del sueño y aislamiento prolongado. Diferentes informes mencionan que muchos detenidos permanecieron meses en el lugar sin saber de qué los acusaban y luego fueron liberados sin recibir información alguna. Por su ubicación es imposible salir de allí. Está situada en la costa de Cuba y ocupa 117 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 49 kilómetros está en tierra firme. Por allí han pasado miles de prisioneros, incluidos miembros de Al-Qaeda, personas vinculadas a organizaciones terroristas y cientos de inocentes que no fueron acusados formalmente. Incluso, entre 2020 y 2023, albergó a 36 migrantes en proceso de extradición, que estaban aislados y tenían muchas restricciones para hablar con sus abogados, incluyendo la prohibición de relatar cómo era el lugar donde permanecían. Hay que recordar que esta base la base militar se instaló en el año 1898. Esto como parte de ese enfrentamiento que tuvo Estados Unidos con Cuba, que esta invasión que hubo, y después en el año 1905 ya se firma un acuerdo que Cuba rechaza porque ellos señalan que estuvieron obligados con una amenaza de no invadirlos para que firman este acuerdo, cediendo esta parte de la isla para que se instale esta base. Sin embargo, como bien recordadas en el informe anterior, a partir de los atentados de las Torres Gemelas, durante el gobierno de Bush padre, esta base empieza a albergar a miembros de Al-Qaeda que habían sido vinculados con ese ataque terrorista. A partir de ahí ha recibido a miles de personas vinculadas a diferentes actividades terroristas. Lo más preocupante es que casi el 80% eran inocentes. No tenían nada que ver con ninguna investigación, lógicamente. Había investigaciones del FBI, de los servicios de inteligencia que los vinculaban como sospechosos, pero nunca les comprobaron nada. Todas estas personas, los que lograron sobrevivir, los que han salido, los que han podido ser contactados, han narrado situaciones terribles. Básicamente les ponían vendajes para que no distingan la hora si es que no movían de un lugar a otro. Las imágenes que vemos forman parte de los recintos que ellos han mostrado, pero hay una zona
que está aislada, donde van los delincuentes o las personas detenidas que ellos consideran de mayor peligrosidad. Ahí es donde están en lugares muy pequeños que no tienen agua, no tienen ventanas, están encerrados 22 horas del día, casi todo el día los pasan encerrados. Las luces nunca se apagan, siempre están prendidas. Y las personas incluso que por ejemplo, han realizado una huelga de hambre en protesta por el tratamiento que ellos tienen. Recuerdo mucho la entrevista que brindó un ciudadano de Medio Oriente, que él contaba que dejó de comer en señal de protesta porque era inocente, no sabía por qué lo tenían ahí, lo llevaron a un lugar, le pusieron una sonda nasogástrica, una manguera que va por la nariz hasta el estómago, y una vez al día le echaban sopa con un embudo hirviendo. Lógicamente le produjo daño estomacal permanente y lo trataban de esa manera. A otros les ponían drogas para que no puedan sentir el olor ni el gusto de la comida que les daban, o sea, no sabían qué era lo que estaban comiendo porque comían a oscuras, no sabían si la comida estaba podrida o en qué situación estaban, no podían comunicarse con otras personas y han denunciado múltiples torturas, múltiples abusos, maltrato de todo tipo. Este lugar en algún momento, como les contaba, llegó a albergar hasta 780 personas, pero eran personas que estaban detenidas un tiempo, los liberaban, así como no te informaban por qué te detenían, tampoco te decían en qué momento te iban a liberar. O sea, un día despertabas y te habían abandonado en cualquier sitio o te enviaban de regreso a donde sea y tú veías cómo regresabas a tu casa. Han pasado miles de personas y como estábamos contando, también ha habido muchos migrantes detenidos que los capturaban en el mar. Ahora se plantea que vayan ahí los migrantes en este proceso de deportación. Las autoridades de Estados Unidos, o sea, miembros del gobierno de Donald Trump, han dicho que no se van a quedar mucho tiempo ahí. Pero lógicamente mucho tiempo o no mucho tiempo, no sabes cuánto es. Pueden ser semanas, pueden ser 3 o 4 meses los que van a permanecer estas personas ahí. Bastante duro y claro, por otro lado está la opinión que pueda tener desde América Latina la gente, pero por otro lado el apoyo que encuentra Donald Trump en su país a partir de todas estas medidas que viene dando. Así es, ojo, que esta es una base militar, es una base naval y Donald Trump ya lo ha hecho anteriormente, ya ha utilizado recintos militares para enviar migrantes, así que no es un planteamiento descabellado. Claro. Yo no digo que esté bien, pero ya lo ha hecho anteriormente. Pero sobre este tema,